Un saludo mis hermanas y mis hermanos, soy el diácono anglicano Jairo Antonio Popó Vallecilla y el día de hoy en mi podcast tenemos al catequista y laico comprometido Jesús Alberto Giraldo. Le voy a pasar la palabra para que se presente y nos comente un poco su experiencia dentro de los procesos juveniles en Cali. Mi querido gran amigo y hermano Jairo Antonio Popó Vallecilla, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Jesús Alberto Giraldo. Trabajamos el proceso de catequesis de esa época. Estamos hablando mediados de los 90, años 92, 93, 94. Fue un proceso muy bonito. Compartimos el proceso de confirmación, de catequesis en la parroquia del Espíritu Santo. En esa época el párroco era el padre José González, un hombre de mucha labor social y un hombre muy comprometido con la causa del Evangelio. Éramos unos muchachos adolescentes sobre la época donde siempre tuvimos las inquietudes espirituales con Jairo y algunos otros personajes de los diferentes grupos, y nos integramos a hacer el proceso de catequesis, a vivir esa confirmación, entendiendo el proceso de Jesucristo en nuestras vidas, ese proceso de formación, ese proceso de entender que estábamos allí, que estábamos viviendo un momento espiritual muy bonito, no un momento juvenil, un momento espiritual. Uno de jóvenes siempre alegre, siempre mira la vida con esa expectativa jocosa y divertida de hacerse bromas y de compartir con los muchachos de la época. Pero con Jairo teníamos esa inquietud un poco más profunda y espiritual. Nosotros compartíamos con el padre José González muchas cosas, incluso él a mí me entregó un libro que eran las Confesiones de San Agustín, muy profundo. Para nosotros leer a San Agustín en un concepto tan joven y tan espiritual, tan comprometido con el Evangelio, tan comprometido de mostrar un Jesús más vivo, no un Jesús religioso, sino un Jesús más vivo. Fue una experiencia muy bonita. Yo hoy tengo 52 años y haber compartido ese momento. Por ahí hay algunos amigos que todavía estábamos en ese grupo. Tengo algunos amigos aquí en Cali con los cuales pues nos vemos y compartimos, pero seguía viva la experiencia de catequesis, seguía viva ese encuentro con Jesús a través de la confirmación, ese encuentro de mirarnos y de mirar que estábamos allí firmes en ese proceso de una transformación tan bonita como es el proceso de confirmación, muy vivo pues para la generación de nuestra época, muy vivo. Todavía Jairo y algunos amigos de esos grupos mantenemos todavía ese recuerdo, porque repito, era otra generación, era otra cultura, era otra manera de ver la espiritualidad, de pronto un poco más profunda que la generación de ahora. Es un cuadro comparativo personal que hago, creo que de pronto Jairo puede estar de acuerdo y algunos de los seguidores de Jairo a través de su programa y de las redes sociales pues entenderán que nuestra generación fue un poco más centrada a tierra, no con tanta tecnología, perdónenme lo que digo, pero fue muy hermoso el compartir ese concepto de catequesis, ese concepto de mirar la confirmación como parte de nuestro crecimiento personal, nuestro crecimiento espiritual. Y repito, quedan huellas muy profundas. Con Jairo quedó una amistad de muchos años, con algunos de los muchachos también una amistad estamos hablando de casi 25 o más años, y aquí estamos, ¿no? Aquí estamos bajo ese concepto espiritual, muy bonito de la época, y repito, vivir la confirmación es algo muy hermoso, porque tú miras ese encuentro con Jesús. El encuentro con Jesús se hace todos los días, se hace a través de la Eucaristía, se hace a través de la confirmación, a través de los sacramentos. Y ese es el encuentro importante que se tiene con Jesús. Eso es lo que puedo decirte, Jairo,
después de tantos años, después de la experiencia ya, de la madurez que da la vida, pero también la madurez y irse a retrospectiva y recordar esa época cuando tú estabas acá, que recordamos muchas cosas, pero siempre el punto consecuente y el punto exacto es recordar la espiritualidad que teníamos y es mirar ese compromiso tan bonito que se dio esa época. Repito, había mucha gente allí, pero siempre había un grupo como que estaba más pendiente a escuchar un poco más las experiencias. José González contaba sus experiencias y compartía con nosotros ese concepto de decirle a los jóvenes que ahí estaba el Señor a través de los sacramentos, pero en ese momento estamos hablando de confirmación. Qué interesante lo que nos comenta Jesús Alberto. Con Jesús Alberto pude compartir el proceso de formación dentro de la catequesis de confirmación en la iglesia de Cali llamada del Espíritu Santo en el barrio de Agua Blanca. En esa parroquia los dos realizamos el curso de confirmación y nos confirmamos, y a partir de esa experiencia nació un grupo juvenil. Jesús Alberto, cuéntanos un poco esa experiencia que viviste dentro del nacimiento, proceso y después gestión del grupo juvenil que apareció después de nuestra confirmación. Pues Jairo, fue una experiencia muy bonita. Estábamos allí, estaba Juvencris y Jóvenes por Cristo, que eran los dos grupos pues, que se formaron de esa época. Estábamos en Jóvenes por Cristo y Juvencris. Yo pertenecía a Jóvenes por Cristo, o con Cristo, porque es que esa era la confusión, decíamos por o con, pero era Jóvenes con Cristo. Estábamos allí, pues, a la charada, a los muchachos, y fue un proceso muy bonito de integrarnos, ¿no? Tanto las chicas como los chicos. Compartimos esa experiencia del grupo. Nos reuníamos pues para los sábados, en la tarde, 3 o 4 de la tarde los sábados, una cantidad de muchachos que nos reuníamos ahí, porque atrás de la parroquia hay un pequeño como parque. Al frente queda o al lado queda el colegio 1 de Mayo, el colegio industrial. Yo estudié en el Liceo Cooperativo Suroriental. En ese mismo colegio funcionaba el colegio nocturno al cual yo pertenecí. Pero los sábados siempre nos reuníamos allí, una cantidad de muchachos. Estaba Harvey, que pertenecía a Confirmación, Gilberto, Mara, Marcela, y una cantidad de jóvenes allí que eran los que más compartíamos nosotros. También estuvo Carolina, que se integró de hace mucho tiempo. Se me escapan algunos nombres, pero son los que tengo más receptivos. Fue muy bonito la formación del grupo, porque nos centramos en servir, nos centramos en mirar el proceso de catequesis, en hablar con los demás muchachos que llegaban, porque es que no era la parte de catequesis en sí, sino de compartir con los muchachos la experiencia que nosotros vivimos. Nosotros vivimos esa experiencia muy fuerte y muy profunda. Vuelvo y repito, era otra generación, pero era una generación como que más centrada en lo que quería. Claro, habían diferencias culturales, ¿no? Me refiero a la forma de que cada uno miraba la catequesis, ¿no? Cómo lo miraba desde su crianza, desde su, ¿cómo lo podría decir? Desde su punto espiritual, ¿no? Porque los muchachos iban a la catequesis, pues también como, discúlpeme a veces por cumplir el requisito, por decirlo así, pero también había muchos que iban por tener ese encuentro con Dios, ¿no? Ese encuentro con el Señor a través de este santo sacramento. Y se encontraba pues una cantidad de muchachos con unas expectativas espirituales, unas expectativas emocionales, de integrarnos con mucha gente, con nuestra propia como cultura, idiosincrasia, nuestra manera de ver la vida, nuestra manera de vivir ese momento. Y ahí salió un grupo, creo que éramos casi
por sumando los dos grupos éramos casi 60 o 70 jóvenes. A veces venían e iban esporádicamente, pero la integración era muy bonita. La integración era muy bonita porque pues uno se encuentra, a veces yo me he encontrado con personas así, muchachos de la época que lo saludan a uno y fue muy bonito esa experiencia. Integramos un grupo, o se integraron los grupos allí, el grupo juvenil fue creciendo, se hacía teatro, hacíamos actividades para el Día de las Madres, pero también éramos amigos, éramos confidentes, compartíamos los momentos a veces difíciles y los momentos alegres. Entonces, esto se fue integrando mucho más en la catequesis, ¿no? La catequesis es como integrar un poco más a la gente, ¿no? Saber que uno necesita del otro y tú tienes que ayudar al que pronto necesitaba un momento difícil. Llegaban muchachos a veces con conflictos y nosotros hablamos con Javier, hablamos con los muchachos y tratábamos de llevarlos a ese proceso, ¿no? A ese proceso de cambio y a ese proceso de transformación. Claro, hubo de pronto algunas discrepancias como todo, pero en sí el grupo era muy homogéneo, muy compacto. Se tenía un respeto por la iglesia, se tenía un respeto por la palabra de Dios, se tenía un respeto por los sacramentos. Teníamos un respeto entre nosotros mismos, ¿sí? Y un respeto hacia lo bonito de lo que era. Les repito, la parroquia se llenaba lleno total porque cuando se hacían ¿cómo se decía? Las Eucaristías juveniles eran muy bonitas. No sé, Jairo, si recuerda esa parte, que eso era muy lindo, mucho joven. Y se integraba uno a la música, a la alabanza, a escuchar esa palabra, cuando todos estábamos allí en ese proceso de escuchar lo que Dios tenía que decirnos. Les repito, se confirmaron muchos muchachos, nosotros seguimos en ese proceso de llevar los muchachos al sacramento de confirmación. Éramos catequistas. De una u otra manera nosotros a veces estábamos allí a compartir con los muchachos. El proceso de integración fue muy bonito. Pues estoy hablando de que todavía nos vemos, no sé, Jairo, la amistad que tenemos de tantos años, que es lo que nos queda, y otras personas que Jairo tiene también en mente y corazón. Eso es lo importante. Después de tantos años logramos aún afianzar esa parte espiritual. Les repito, yo me encuentro con algunas de las personas, ya tenemos una edad madura y compartíamos esa época. Fue una experiencia increíble y muy enriquecedora. Actualmente Jesús Alberto es un líder dentro de los movimientos protestantes en Cali y me gustaría que él nos compartiera un poco su experiencia actual dentro de la iglesia protestante, en qué área de la pastoral se está desenvolviendo y cómo nos puede hoy dar un consejo dentro de las contingencias históricas que estamos viviendo actualmente de guerra, desigualdad, injusticia y muerte. Cómo poder animar a la juventud a que se siga reuniendo, a que sigan construyendo estos grupos juveniles que tienen como centro el seguimiento a Jesús y cómo desde allí se puede construir una sociedad mejor. Pues Jairo, yo en este momento he trabajado con la parte pastoral, la pastoral social, que ese es un concepto que hay que entenderlo. Y la pastoral social la hace el Evangelio. Yo no estoy no es tanto el protestantismo o el catolicismo, esto no es volver al concepto de lo que decía Lutero, lo que decía Calvino, o lo que decían los padres de la Iglesia Católica. Yo creo que yo trabajo como predicador y evangelista y siempre he reiterado, nuestras diferencias lejos de separarnos nos unen, y lo más importante. Siempre me ha gustado predicar, Jairo lo sabe, siempre he tenido esa vocación de hacerlo. No está en un hombre juzgar lo que otro piensa, ¿no? Dios es uno y a Él hay que servir, Jesucristo es uno. Siempre nuestra mirada puesta en Dios desde cualquier punto de vista. Igual nosotros tenemos que servir a Dios. Yo creo que el mundo ha cambiado demasiado, ¿no? Nuestra generación no tenía un celular,
no tenía el real time, el tiempo real de las cosas. Ahora usted sucede algo en el mundo y en segundos todo se expande, todo se riega. Yo siempre lo he dicho, a las juventudes hay que convocarlas no desde el protestantismo o desde el catolicismo, a la juventud hay que convocarlas a Dios, a la experiencia con Dios, a la experiencia espiritual. ¿Por qué lo digo? Dirán, bueno, un protestante hablando de estas cosas, hombre, yo soy cristocéntrico y eso lo entiendo, lo quiero explicar. Mi doctrina es Jesucristo. La doctrina de la Iglesia Católica es cristocéntrica, con sus variantes y sus puntos de vista. El sacramento es acercarnos a Jesucristo, la confirmación es acercarse a Jesucristo. ¿Qué le digo yo ahora a la juventud? Vuelvo y reitero, esta juventud vive demasiado rápido. La tecnología aceleró un proceso de madurez tan tremendo. Ahora usted todo lo encuentra en un teléfono, usted tiene el mundo en su mano. El mundo informativo, el mundo divertido, en cuanto a lo que usted quiera bajar de pronto de música. Las opiniones y los puntos de vista, usted encuentra lo bueno y lo malo en un medio de comunicación como son los teléfonos celulares. Pero los muchachos de ahora pues viven esa tecnología, nosotros no la vivimos. Ustedes se imaginan ya todos los que tenemos ya 50 años o estamos sobre los 40 y un poco más, pues nosotros hemos tenido un celular con todo lo que tienen los teléfonos ahora, ¿no? Creo que hubiéramos estallado y hubiéramos cambiado el mundo. Hombre, ¿qué le digo yo a la juventud? Hombre, yo creo que hay que acercarse a Dios. En medio de la guerra habla Dios. En medio de todos los conflictos tiene que estar Dios. Mire, aquí en Colombia y en Estados Unidos se hacía la oración todos los días en las escuelas. En Colombia se sacó la cátedra de religión. O sea, sacamos a Dios de nuestras escuelas, sacamos a Dios de nuestro conocimiento. Anteriormente, todos los que son colombianos, no sé, algunos latinoamericanos en otros países, se daba la cátedra de religión. Y esa cátedra te da unos valores y unos principios. Se perdió la cátedra de religión. Se perdió el concepto del valor cristiano. Hablo de cristiano, no hablo del valor protestante o el valor católico, el valor cristiano. Ese valor importante. Yo estudié ahí frente a la iglesia, al lado, vamos a decirlo así, y siempre los sacerdotes iban a hablar con el rector o con los profesores, nos daban un saludo y nos exhortaban a hablar de Dios. Éramos muy atentos, pues un colegio nocturno, pues ya es gente adulta, nosotros ya éramos gente adulta, y era muy respetuoso de la parte de la autoridad eclesiástica. La juventud, vuelvo y repito, vive una curva y un aceleramiento tan impresionante con la tecnología que han olvidado lo humano que uno es, lo humano que somos, con errores y con defectos. ¿Qué debemos hacer? Miren, estamos en un mundo de un conflicto entre guerras, entre divisiones políticas, divisiones ideológicas. Hombre, los únicos que nos acerca a la paz es Jesucristo. Por eso las bienaventuranzas dicen: bienaventurados los pacificadores, porque ellos verán la gloria de Dios. Entonces la iglesia está llamada a pacificar, a llevar una semilla de buenas nuevas. Estoy hablando de la iglesia, no de la religión. Vuelvo y aclaro, y ese es el concepto. La iglesia católica o la iglesia protestante es cristocéntrica, no lo olvidemos. Es el proceso de compartir a Jesús a través de su palabra, a través de un sacramento, a través de una predicación, a través de una Eucaristía, leer un versículo bíblico, compartir una epístola, ¿sí? Eso es lo que te enriquece a Jesús. Y la juventud necesita, y lo que esta generación tiene que acercar, nuestra generación madura tiene que llamar a estos muchachos, discúlpeme, a poner los pies en la tierra, a vivir esa experiencia
de, de tener a Dios en el corazón, porque discúlpeme, no solo lo sacamos de la escuela, no solo lo sacamos de la educación, también lo estamos sacando de nuestras vidas. Lo estamos sacando de nuestras vidas. Muy poco ya los muchachos que convergen, discúlpeme, en las iglesias, en el catolicismo, uno pasa, y muy poco los que convergen también en el protestantismo, porque le repito, los muchachos están dejando a Dios a un lado. La catequesis y la predicación de la palabra, sea quien la haga, es la palabra. No soy ni sectario, ni pretendo serlo, comparto, porque es que mi hermano no es aquel que tiene sangre, no. Mi hermano es aquel que tiene a Jesucristo en el corazón. Discúlpeme que lo diga de esa manera, pero yo comparto con Jairo esas diferencias que nos acercan y esas diferencias que siempre nos van a acercar. Nosotros tenemos que vivir a Jesús, la juventud tiene que vivir a Jesús. Y es el momento de acercar esta generación que están vagando sin pastor, son ovejas perdidas en un desierto tecnológico, en un desierto ideológico, en un desierto con tanto bombardeo a la mente y al corazón, que nos toca recuperar esa juventud.